Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Muy buenos días a los que están aquí y los hermanos que están en línea acompañándonos en esta reunión dominical. Siempre es un privilegio poder estar acá. Y yo quería comenzar este tiempo recordando justamente algo del pasado, porque es para estas fechas, más o menos entre septiembre y octubre, que los que han sido parte de esta iglesia de años pasados recordarán que por aquí más o menos empezamos con todo el movimiento del coro de Navidad. Ustedes se acuerdan que cada tercer domingo de diciembre nosotros teníamos el coro y la cantata, y era un tiempo, la verdad, muy especial, porque este salón aquí, ustedes pueden cerrar sus ojos e imaginar los que estuvieron aquí, lleno de gente, lleno. A veces incluso teníamos que meter más sillas en el medio, poner sillas allá atrás, la gente toda amontonada, los niños hasta aquí al frente, un ambiente muy bonito y muy emocionante. Y la noche del coro, pues más o menos el coro entonaba unas 10, 12 canciones, más o menos en un tiempo, unos 40, 45 minutos que duraba la cantata, más una pequeña reflexión que teníamos siempre. Y esos 40, 45 minutos de presentación, en realidad nos tomaban como unos 3 meses de ensayos. Y los que estuvieron en el coro saben, 3 meses de ensayo semanal fuerte. Era una rutina, a eso sin contar las horas que cada uno de los integrantes del coro dedicaba para ensayar en casa. Se llevaban los discos, ensayaban en el carro, ensayaban en la casa, los que ensayaban, ¿no? Porque siempre sabemos que hay algunos que no ensayaban tanto, pero los que ensayaban saben que nos tomaba más de los ensayos semanales con los que nos reuníamos acá, lo que cada quien ensayaba en la casa. Y no solo eso, pero previo a todo este proceso, quizás muchos no saben, pero hay un proceso de elegir la cantata, ¿qué vamos a cantar? Y en español, pues, como muchas cosas, no abundan las cantatas, así que casi siempre yo buscaba una cantata en inglés. ¿Y eso qué implicaba? Traducir toda la letra de las canciones. ¿Qué implicaba eso? A veces también grabar las 4 voces para que los hermanos pudieran ensayar, así que grababa las 4 voces de la cantata. Y además, como el libro venía en inglés con las partituras, pues tenía que tachar toda la letra en inglés y volverla a escribir de nuevo en toda la cantata para poder mandar a fotocopiar. Un proceso de muchos días, de varias semanas. Y previo a todos los ensayos iniciales, había la famosa audición de la cantata. No sé, los que se acuerdan, algunos tal vez les da escalofrío de recordarse de las audiciones. Algunos hermanos tal vez todavía no me han perdonado porque no los dejé cantar. Otros todavía hoy me molestan con las audiciones del coro. Pero si ustedes se dan cuenta, era todo un proceso. Ahora, si usted era un simple asistente, pues usted venía aquí unos 15, 20 minutos antes, se sentaba, disfrutaba de los 40, 45 minutos de la cantata. Después bajábamos y cenábamos juntos, y los amigos y la familia, y pasamos un tiempo alegre. Y probablemente el que solo venía para el evento ni tenía la menor idea de todo el trabajo detrás de bambalinas, el tiempo que se dedicó a las personas que participaron, todo lo que implicaba la cantata navideña. Y menciono esto porque algo similar es lo que nos permite ver Daniel capítulo 10. En esta mañana hay muchas cosas importantes que están sucediendo ahora mismo que nosotros no nos damos cuenta, que tal vez desconocíamos hasta hoy que las vamos a estudiar, o que tal vez habíamos escuchado pero las olvidamos. Y la intención del Señor hoy, a través de su mensaje en Daniel 10, es recordarnos lo que está pasando más allá de lo que nosotros podemos ver. Así que yo les invito a que abran sus Biblias ahí a Daniel capítulo 10. Y mientras estudiamos este pasaje, yo quiero invitarles a considerarle al menos 2 cosas. La primera es que la guerra espiritual es real. Hay una guerra espiritual, hermanos, es real. Y la segunda es que la oración del cristiano es esencial en medio de la guerra. Y vamos a finalizar con unas palabras
de aliento para perseverar en medio de la batalla espiritual. Mucho se ha dicho sobre la guerra espiritual. Se ha dicho mucho mal dicho, por decirlo de alguna manera, o sea, se ha tergiversado la palabra y se habla de la guerra espiritual en términos en que no son fieles a la palabra de Dios. Pero hay otro extremo, y es el extremo en donde no se dice nada de la guerra espiritual. Y usualmente estamos en uno de los dos. O vemos demonios hasta en la sopa, o no decimos nada acerca de la guerra espiritual. Y nosotros queremos encontrar un punto intermedio en donde podamos hablar de lo que en verdad la palabra de Dios nos enseña acerca de este asunto tan importante. Y una de las definiciones más completas que he leído sobre la guerra espiritual es la que nos da el escritor Thomas White. Y él dice que la guerra espiritual es un conflicto multinivel entre el bien y el mal, iniciado en el plano sobrenatural con la rebelión de Lucifer, y es transferido al plano natural con la caída del hombre. Y debido a que Satanás es el autor y el iniciador del pecado original, y ya que él es el Dios de este mundo, la guerra espiritual involucra una batalla constante y multidimensional. ¿Por qué? Porque es contra el mundo, que es un sistema de valores no piadoso. Es una batalla contra la carne, que es el pecado que está inherente en nuestra humanidad. Y es una batalla contra el diablo, que es la personificación sobrenatural del mal. Nosotros debemos reconocer que muchas veces vivimos en este mundo como si lo que vemos es lo único que existe. Tenemos que reconocerlo. O sea, nosotros rara vez diría yo que alguno de nosotros se levanta pensando que hay una batalla espiritual sucediendo ahora mismo, en este momento. Nosotros más bien nos levantamos y vivimos la rutina de los estudios, la rutina del trabajo, la rutina del colegio, la rutina de nuestra profesión, de lo que hay que hacer, de los pendientes, y muchas veces nos distraemos en ese quehacer de la vida, que olvidamos por completo que hay algo detrás del telón. Ignoramos, consciente o no, de que cada día estamos frente a una batalla con al menos 3 frentes. Estamos en una batalla constante contra el mundo. Tal vez no nos percatamos nuevamente, pero el mundo todo el tiempo nos está mandando mensajes. El mundo todo el tiempo nos está hablando, nos está invitando. Satanás, la palabra lo describe como un león rugiente que anda buscándonos, y es una realidad. Él está presente y nos está buscando para devorarnos. Y hay una batalla constante de cada día, 24/7, con la carne, con nuestros deseos. Ustedes recuerdan cuando estudiamos el libro de Santiago, y Santiago nos dice, ¿en dónde está? En nuestra carne. De aquí nace, del corazón, esta batalla constante por ganar nuestro corazón, nuestras afecciones. Y los primeros versículos de Daniel nos dice que Daniel, ¿en qué estaba? Estaba atravesando un momento muy difícil. Algunos sugieren, como ven los rasgos ahí, como que si tal vez Daniel estaba un poco deprimido, estaba en una gran aflicción porque el pueblo de Dios estaba atravesando dificultades, por un lado, pero también nos dice que él recibió un mensaje que era verdadero. Miren el versículo 1, un mensaje verdadero acerca de un gran conflicto. Y en ese momento que Daniel recibe esta visión tan impresionante, dice que los hombres que estaban con él salieron huyendo, aterrorizados, no por lo que vieron, porque ellos no vieron nada, porque Daniel dice, solo yo vi la visión. Yo no sé qué escucharon ellos, que salieron aterrorizados y dejaron a Daniel solo, y Daniel permaneció allí. Pero miren cómo permaneció Daniel: sin fuerzas, con su rostro desfigurado. Dice que cayó al piso. Y nos preguntamos qué fue lo que vio Daniel. ¿Qué habrá visto Daniel? Él lo describe ahí en los versículos 5 y 6. Ahora yo quiero que hagamos algo. Ustedes tienen ahí Daniel 10. Miren los versículos 5 y 6, pero mientras ustedes leen los versículos 5 y 6, yo voy a leer para ustedes
la visión del apóstol Juan, la visión que el apóstol Juan tuvo de Cristo en Apocalipsis capítulo 1. Y yo quiero que mientras yo leo Apocalipsis 1, ustedes sigan con su vista la lectura de Daniel 5 y 6. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como la nieve, y sus ojos eran como una llama de fuego. Y sus pies parecían bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Y su voz como el estruendo, el rugido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. ¿Qué creen ustedes que vio Daniel? Daniel vio a Cristo. Esto es lo que se llama una cristofanía, una teofanía, una aparición del Cristo preencarnado, porque eso es el Antiguo Testamento. Cristo no ha venido, pero por lo que podemos ver aquí de la descripción de Daniel y lo que Juan habla en Apocalipsis 1, vemos que Daniel vio a Cristo. Ahora yo quiero que te detengas por un momento y pienses en esta verdad del Evangelio. Dios está contigo en medio de la batalla y en medio de la aflicción. Cuando Daniel estaba en gran duelo, cuando Daniel estaba en un momento difícil de gran aflicción por todo lo que estaba pasando, no solo por lo que estaba pasando ahora mismo con el pueblo de Dios, sino por la visión que recibía, Daniel vio a Cristo acercándose y hablándole a su corazón. Y si tú estás en medio de pruebas y en medio de aflicción, tú debes saber y recordar que Dios está contigo. Esto es un hermoso recordatorio del Señor y del Evangelio que dice, estás en medio de aflicción, estás en medio de prueba, estamos en medio de una batalla, pero no estamos solos. El Señor se acerca, nos busca y nos habla, y tal como Él lo prometió, su presencia estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, incluso en medio de la prueba y de la adversidad. Dice el pasaje que luego de oír las palabras del Señor, Daniel cayó en un sueño profundo. Y lo siguiente que nosotros vemos en el versículo 10 es que alguien toca a Daniel y le da un mensaje. Y este personaje que aparece no es Jesús. ¿Y por qué no es Jesús? Porque yo quiero que ustedes miren ahí más adelantito en el versículo 13, porque dice que este que toca a Daniel y le da el mensaje es alguien que estaba luchando contra un oponente y necesitó auxilio de otro ser angelical para rescatarlo de esa batalla. Yo creo que si fuese Jesús, Jesús no hubiese necesitado de ninguna ayuda para que alguien le rescatara en medio de esa batalla. Así que al parecer, a quien encontramos aquí, según algunos comentaristas bíblicos, se trata del ángel Gabriel. Gabriel es uno conocido en la Biblia, son de los que se menciona por nombre. Y él ya apareció anteriormente en el capítulo 8. Si ustedes han seguido el estudio con nosotros de Daniel, en capítulo 8, versículo 16, aparece Gabriel. En el capítulo anterior, capítulo 9, aparece otra vez Gabriel, y su mensaje es importante porque nos permite abrir los ojos a una realidad espiritual compleja. Y yo quiero leer para ustedes nuevamente los versículos 12 y 13. El ángel le dice: no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Y uno lee esto y uno dice: ¿qué rayos está pasando aquí? ¿Qué es esta escena de que vino uno y se me opuso y el Persia? ¿Qué es esto? Bueno, aquí en los primeros versículos del capítulo 10 vemos a Daniel nuevamente. Un Daniel que está en ayuno y en oración, ¿cierto? Está intercediendo.
Así que Daniel ora a Dios y Dios responde la oración de Daniel enviando ¿a quién? ¿Qué es lo que dicen estos versículos? Dios envía a Gabriel para darle un mensaje a Daniel, para darle una respuesta, pero en el camino en que Gabriel va a darle la respuesta a Daniel, ¿con qué se encuentra? Con un oponente. Así que nosotros entendemos que este príncipe del reino de Persia se encontró envuelto en una batalla contra Gabriel. Ahora, ¿quién es este príncipe del reino de Persia? Pues por lo que podemos deducir nuevamente se trata, si Gabriel es el enviado de Dios, este es un ángel demoníaco que se opone al enviado de Dios, y por su título podemos deducir que era un ángel demoníaco que había sido designado a la nación de Persia. Ahora, hace algunos años, y quizás algunos de ustedes recuerden o tal vez no están enterados, pero hace algunos años se empezó a hablar mucho acerca de este tema, justamente mirando este pasaje. Y se hicieron famosos, quizás les suene, los denominados espíritus territoriales. ¿Les suena? Tal vez sí, tal vez no. Pero se habló mucho que los espíritus territoriales, se escribieron libros, se habló mucho, entró como un auge, un interés particular por este tema. Y se habla de espíritus demoníacos asignados a ciertas regiones o asignados a ciertos gobiernos o a ciertas instituciones, y parece indicar que este príncipe de Persia estaba siendo asignado al imperio y a las autoridades detrás de ese imperio de Persia, y su propósito era manipular o controlar o inferir de alguna manera en las decisiones que salían de la corte persa y que afectaban a todo el imperio. Ahora yo no sé, cuando ustedes escuchan eso, nuevamente son de estas realidades espirituales que no nos levantamos pensando en esto, y vemos las noticias y no pensamos en esto, pero la palabra de Dios nos quiere abrir los ojos a unas realidades y algunas cosas importantes, y la primera es que los demonios y los ángeles sí existen, no son caricaturas, no son inventos del hombre. Lo segundo es que los ángeles y los demonios están en una guerra espiritual constante. Hay una batalla entre ellos. Y lo tercero, lo que vemos a la luz de este pasaje, es que sí hay ciertos demonios, pero cuando ustedes miran también el final, capítulo 10, el versículo 21 hasta el final, dice: pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, el príncipe de ustedes, o sea, el príncipe del pueblo de Dios. Y luego en el capítulo 12, versículo 1, vemos que en este caso es Miguel, el ángel del Señor, asignado para el cuidado del pueblo de Dios. Entonces esto nos da una idea de que hay ciertos demonios, pero también hay ciertos ángeles que parecen haber sido asignados a ciertas regiones o a ciertos gobiernos o a ciertos pueblos. Y a la luz de esta realidad, ahora yo quiero que ustedes piensen en la escena de la tentación de Jesús. ¿Recuerdan la escena? Cuando Satanás llega con Jesús y lo tienta. Y hay una de esas en particular que tal vez la hemos leído antes, pero ahora leámosla con esto en mente. Dice Lucas capítulo 4, versículos 5 al 7. Y el diablo llevó a Jesús a una altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y le dijo: todo este dominio y su gloria te daré, porque a mí me han sido entregados, y a quien yo quiero yo se los doy. Por tanto, si tú te postras delante de mí, todo esto será tuyo. Porque la Biblia describe a Satanás como el príncipe de este mundo. Y la Biblia también dice de Satanás que es el príncipe de los demonios. Y sabemos de acuerdo a la Biblia que Satanás y sus demonios pueden hacer muchas cosas. Pueden cegar el entendimiento de los incrédulos, pueden engañar al mundo, pueden plantar la cizaña. De hecho, ellos están activos los domingos
Porque cuando se predica la semilla y se riega la semilla del Evangelio, ellos tienen el poder para arrancar la semilla del Evangelio que está siendo sembrada a través de la predicación. Ellos pueden frustrar la obra misionera. Ustedes leen 1 Tesalonicenses capítulo 2 y ven que Pablo dice, yo iba a ir a ustedes, pero Satanás me lo impidió. Y Apocalipsis 2 dice que Satanás y sus demonios pueden incluso arrojar a los ministros a la cárcel. Así que el relato de Daniel capítulo 10 nos recuerda que la guerra espiritual es real. Nosotros no debemos ignorarlo. No podemos vivir cada día como si lo único que vemos es lo que existe y como que lo más importante son nuestras metas de año nuevo y nuestras proyecciones y nuestros estudios. No que eso sea malo, pero tenemos que abrir los ojos a una realidad espiritual superior. Así como el apóstol Pablo nos recuerda, pasaje conocido por todos nosotros, pero se nos olvida. Pero recordémoslo hoy nuevamente a la luz de Daniel 10, y es que nuestra lucha no es contra sangre y carne, dice Pablo, es contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6. Hay una historia en el Antiguo Testamento que nos ilustra estas dos dimensiones de la guerra espiritual. Tal vez ustedes han leído la historia, tal vez la leyeron y no se acuerdan, pero pongan la atención al relato de Eliseo y los arameos. En 2 de Reyes capítulo 6. Y este pasaje lo que hace es mostrarnos, hablamos de que la guerra espiritual es multidimensional, ¿cierto? Entonces lo que está pasando aquí es que el rey de los arameos está batallando contra el rey de Israel y están haciendo planes para emboscarlos, atraparlos y derrotarlos. Pero resulta que mientras ellos están planeando aquí toda la misión secreta de atacar a los israelitas, hay alguien denominado en 2 de Reyes que dice el hombre de Dios le informó al rey de Israel lo que estaban planeando del otro lado. Y no pasó una ni dos veces, parece que pasó varias veces. Así que el rey de Aram está enojado porque él dice, alguien está aquí infiltrado que le está informando a estos de todos nuestros planes. Y los súbditos del rey de Aram le dicen, no, mi señor, aquí no hay ningún infiltrado. El problema que tenemos es Eliseo. Porque Eliseo puede escuchar incluso lo que usted está hablando en su habitación privada. Así que el rey de Aram se enfurece y dice, pues envíen caballos, carros y un gran ejército por la noche y van a ir a atrapar a Eliseo. Así que el ejército se prepara, va, acampa alrededor de la ciudad y a la mañana siguiente, cuando se levanta el criado de Eliseo, sale y se da cuenta que toda la ciudad está rodeada por un ejército enemigo. Y se asusta muchísimo. Entra y le dice a Eliseo lo que está pasando, pero escuchen lo que Eliseo dice. No temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Y nos pudiéramos quedar ahí, ¿cierto? Porque uno dice, es cierto, si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero escuchen lo que hizo Eliseo. Entonces Eliseo oró diciendo, oh Señor, te ruego que abras los ojos de mi criado para que él vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y vio que el monte estaba lleno de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Parece una escena de El Señor de los Anillos o no sé de qué película, pero nos muestra la realidad. Yo leía esto, a mí se me erizaba la piel, o sea, digo, eso lo ve uno en las películas, pero no es una película, hermanos, es una guerra real, es una batalla real, es un Dios real, no por gusto le llamamos el Dios de los ejércitos y nosotros somos su pueblo amado. La guerra espiritual es real y nosotros no podemos vivir ignorándola. Por eso es que cuando alces tus ojos y veas
la adversidad en tu vida, cuando veas las pruebas por las que atraviesa la iglesia, cuando veas los problemas en el país, cuando veas al mundo entero, pidámosle al Señor que abra nuestros ojos para ver más allá de los gobiernos, más allá de los problemas, para que podamos entender nuevamente que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Y como se trata de una batalla espiritual, nosotros no podemos pelearla en nuestras propias fuerzas. No se puede. Cuando Daniel vio a Cristo, ¿qué pasó con él? Vuelvan otra vez ahí a los primeros versículos. ¿Qué pasó con Daniel? Claro, estaba avanzado en edad, tenía más o menos unos 80, 90 años Daniel en ese momento. Pero Daniel se desploma, su rostro se desfigura, se queda sin fuerzas. Y cuando dice que se intenta levantar con el toque del ángel, se levanta temblando ante la presencia del Señor y ante la presencia de sus ángeles. Enmudeció. Y esto solo nos habla de la grandeza y el poder de nuestro Dios, pero también nos habla de nuestra debilidad como hombres, para que podamos permanecer de pie delante del Señor. Necesitamos luchar con las armaduras que Él nos ha dado. ¿Cómo es que nosotros, como hijos de Dios y peregrinos en este mundo, podemos hacerle frente a esta batalla espiritual? Pues Daniel nos recuerda que es a través de la oración, una de esas herramientas que el Señor ha puesto en nuestras manos para esta batalla. Y si hay algo que caracterizó la vida de Daniel, de todo lo que nosotros hemos leído, ¿con qué es lo primero que ustedes relacionan a Daniel? Un hombre de oración. Un hombre de oración. En todo momento está Daniel orando, un hombre que el Señor utilizó. De hecho, al inicio de este capítulo lo encontramos en ayuno de oración. Y está intercediendo por el pueblo que habían estado exiliados, ustedes recuerdan, fueron sacados de sus ciudades, los llevaron a Babilonia. Ahora Ciro había decretado que ya podían regresar y están contentos porque están regresando. No regresaron todos, regresaron algunos, empezaron a construir otra vez las murallas de la ciudad, empezaron a construir el templo, pero se encontraron con una oposición ahí en Jerusalén. Esto es entonces es paralelo a lo que está pasando en el libro de Esdras. Cuando ustedes leen Esdras, es todo el proceso de la reconstrucción también. Y Esdras capítulo 4 dice que los enemigos parece que estaban contratando o sobornando a los asesores del rey para poner el corazón del rey en contra de este plan de reconstrucción. Y cuando nosotros vemos esa escena de oponentes que están tratando de convencer al rey para que no permita la construcción, porque Satanás era el menos interesado en que el pueblo volviera a su tierra, que levantaran la ciudad y que construyeran el templo para reunirse otra vez a alabar a Dios. Y nosotros lo vemos a la luz de Daniel 10 y entendemos que esta oposición no es simplemente una oposición de gobierno, de gente que quiere fastidiar, es una oposición de Satanás. Pero Daniel entendía que esta era una guerra espiritual también. Quizás, aunque algunos sugieren que no, él no fue por su avanzada edad, y ustedes saben que en ese tiempo pues no habían aviones, ni carros, ni motos, ni mucho menos. Era un viaje largo para un hombre de su edad, pero Daniel pudo haber usado su influencia. ¿Cuántos años ha estado él en la corte? Toda su vida ha estado en la corte. Pero Daniel no hace nada de eso. ¿Qué hace Daniel? Daniel decide pelear esta batalla de rodillas. Seguramente Daniel tenía muy presente cómo Dios lo libró del horno de fuego, cómo Dios humilló a Nabucodonosor, cómo Dios entregó el reinado de Belsasar, en la escritura en la mano en la pared, ¿se acuerdan? Cómo lo libró del foso de los leones. Él sabía que esta batalla se pelea de rodillas, acudiendo al Señor de los ejércitos. Y seguramente todos nosotros estamos de acuerdo en decir que la oración es importante, ¿cierto? La oración es importante. Pero hoy Daniel nos recuerda
que no solo es importante, es esencial. Porque es esencial quiere decir que hay cosas que no sucederán si nosotros no oramos. Y por eso es que nosotros en la Biblia encontramos invitaciones constantes a la oración, no genérica, no es una oración genérica. Son oraciones específicas con un propósito específico. Por ejemplo, Mateo 26 dice, oren para no entrar en tentación. Es una batalla contra la carne. Oren para que puedan escapar de los horrores que vendrán. Oren para que puedan proclamar el mensaje del Evangelio con claridad. Oren para que el mensaje del Señor se difunda. Dios nos ha dado la oración como una herramienta esencial y Daniel lo había entendido muy bien y por eso está intercediendo por su pueblo y lleva 21 días, 3 semanas orando por el pueblo hasta que recibe la respuesta por medio del ángel Gabriel. Y eso fue lo que le dijo Gabriel otra vez, versículo 12, no temas, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Y yo quiero que nos detengamos ahí por un momento en este versículo. Porque nos enseña al menos 2 verdades importantes acerca de la oración. La primera es que nuestras oraciones son escuchadas por Dios desde el primer momento en que nosotros las entregamos. Es cierto, pasaron 21 días para que Daniel recibiera una respuesta de parte de Dios, pero eso no quiere decir que Dios no escuchó su clamor. Gabriel le dijo claramente, desde el primer día fueron oídas tus palabras. Y nosotros podemos estar seguros de algo, que Dios está con nosotros, así como lo vimos. Dios se acercó a Daniel, Él está con nosotros, pero no solo eso. Él oye nuestras oraciones, Él escucha nuestro clamor. No necesitamos que Dios responda todas nuestras preguntas de manera inmediata, porque nosotros estamos seguros que Él nos escucha. Aunque no nos responda inmediatamente, aunque no responda a todas nuestras preguntas, hay algo de lo cual nosotros sí estamos seguros por lo que vemos en la palabra, es que Él nos escucha, Él te escucha. Tampoco necesitamos que Dios resuelva todos nuestros problemas de manera inmediata, porque tenemos la certeza de que Él está con nosotros. Y yo no sé cuáles son las adversidades por las que ustedes están pasando, hermanos. Yo tampoco sé por cuánto tiempo han orado por eso, por lo que han estado orando al Señor. Pero hay algo que yo sí sé hoy. Y hay algo que el Señor quiere que tú sepas hoy, que tú recuerdes. Y es que Dios te oye. Desde el primer día el Señor te ha escuchado. Así que cobra ánimo y fortalécete al recordar la presencia de Dios y su cuidado amoroso sobre tu vida. Y lo segundo que nosotros podemos aprender de la oración es que necesitamos ser perseverantes. La respuesta de Dios no fue inmediata, a pesar de que había sido escuchada desde el primer día, pero eso no desalentó a Daniel. Daniel siguió orando y ayunando, sin desfallecer, intercediendo por su pueblo. Y eso me hacía pensar a mí en Lucas capítulo 18, una parábola conocida que enseñó el Señor Jesús acerca de la viuda insistente y el juez. ¿Recuerdan ustedes esa escena, esa parábola? Y esto es lo que el Señor dice. Esta parábola era para enseñarles que debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Porque Dios espera que tú y yo oremos sin desfallecer. No porque Él se deleite viéndonos sufrir o porque Él se deleite viéndonos suplicando y suplicando y suplicando. Él no se deleita en eso. Él quiere, Él nos oye y Él quiere ayudarnos y bendecirnos, pero Él quiere que nos acerquemos sin dudar de su amor. Él quiere que nos acerquemos buscando su rostro constantemente y en dependencia de Él. Y si esta viuda insistente logró obtener una respuesta de un juez irresponsable,
¿cuánto más no logrará el clamor de hijos amados a un Dios que es juez justo y Padre amoroso? Yo quiero concluir este tiempo con 3 notas de aliento para ti en medio de esta guerra espiritual. Y a lo largo del capítulo nosotros encontramos al menos 3 ocasiones en que el ángel se acerca a Daniel y le entrega un mensaje para alentarlo. Y el primer mensaje de aliento para nosotros en medio de la batalla que vivimos es que somos muy amados por Dios. Miren el versículo 11 por un momento. Estas fueron las palabras del ángel. Daniel, hombre muy estimado. Otras versiones dicen muy amado, en alta estima. Porque es en medio de esta guerra espiritual y particularmente en medio de la aflicción que nosotros podríamos llegar a dudar del amor de Dios. ¿Cierto? Es en medio de estos problemas que estamos atravesando que nosotros podríamos preguntarnos, ¿será que en verdad Dios me ama? ¿Será que en verdad Dios me escucha lo que yo le estoy pidiendo? Recuerden otra vez el contexto en el que está pasando esto. El pueblo había sufrido por tanto tiempo bajo un gobierno que le oprimía, un imperio opresor que los había llevado lejos de su tierra. Finalmente una luz de esperanza. Uno dice, gracias Señor, Ciro decreta, pueden regresar, vayan a construir. Oponentes, la obra se detiene, hay desánimo. No solo eso, pero vienen estas palabras de la visión, que como dice ahí es visión para los próximos días y no es buena. Lo que viene no es bueno para el pueblo de Dios. Es más guerra, es más dolor. Pero en medio de ese contexto, Dios se acerca a nosotros para recordarnos, eres amado. Y el Señor quiere recordarte hoy que eres amado. Y la mayor evidencia de eso es que Él envió a su Hijo a buscarte para redimirte, porque Él quiere que tú recuerdes que eres amado y que ese amor se hizo evidente por la presencia de Cristo en medio nuestro. De Cristo acercándose a Daniel en medio de su problema, de su necesidad. Y así como estuvo con Daniel, Él está contigo hoy. El segundo mensaje de aliento para Daniel y para nosotros hoy es que no debemos temer. Miren el versículo 12. No temas, Daniel, no temas. Estando en medio de una guerra como la que acabamos de describir, viendo lo que espera en el futuro, debe haber una muy buena razón para decirle a alguien que no tenga miedo. Y la razón por la cual nosotros no tememos en medio de la adversidad y ante el gran conflicto que venga adelante es porque nosotros sabemos que Dios nos oye. Eso es lo que dice el ángel. ¿Por qué? Porque Dios ha escuchado tu oración. Dios oye, Dios responde. Y no solo eso, Él pelea por nosotros. Gabriel estaba en una batalla contra el príncipe de Persia para poder ir a Daniel a darle la respuesta de Dios. Y luego leemos en el versículo 20, en el capítulo 10, que Gabriel iba, después de darle el mensaje, no se iba de vacaciones, él iba a regresar para seguir peleando con el príncipe de Persia, y no solo con él, sino el que viene después de él, el de Grecia. Así que no tenemos temor, hermanos, no deben tener temor, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Debemos aferrarnos a esa verdad y descansar en el cuidado soberano de Dios para nuestra vida. Y el tercer mensaje de aliento
nos recuerda que en Dios está nuestra seguridad y en Dios está nuestra fortaleza. Miren los versículos 18 y 19. El que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: no temas, hombre muy estimado, la paz sea contigo, sé fuerte y aliéntate. Lo que le está diciendo al ángel a Daniel es: Daniel, sí, hay una batalla aquí afuera, hay una guerra, pero tú estás a salvo. La paz sea contigo, tú estás en paz, estás bien, estás con Dios, estás seguro, porque el Señor es nuestra roca fuerte, porque el Señor es nuestro más alto escondite, porque el Señor es nuestro escudo y nuestro libertador. Pero también en Dios está nuestra fortaleza. Cuando las rodillas vacilan y se debilitan, cuando no sabemos qué decir, cuando estamos tirados en el suelo, entonces miremos a Cristo. Aferrémonos a su palabra, aferrémonos a sus promesas, porque en Él encontramos todo lo que necesitamos para levantarnos nuevamente. Solo así se pudo levantar Daniel. Solo así nos podemos levantar nosotros en medio de esta batalla y ser fortalecidos en el poder de su fuerza, como dice el Señor. Y por eso Pablo nos exhorta: vistámonos entonces con toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes en contra de las acechanzas del diablo. Y recordemos esta verdad siempre, hermanos. Jehová, dice el Salmo 27, Jehová es tu luz y tu salvación. ¿De quién temerás? Jehová es la fortaleza de tu vida. ¿De quién has de atemorizarte? La guerra espiritual es real. La oración del cristiano es esencial, no es importante, no es opcional, es esencial en medio de esta batalla. Y aunque el enemigo se interponga, tú ten la seguridad de que el Señor te oye, pero no solo te oye, el Señor responde a nuestras oraciones. No solo responde a las oraciones, el Señor se acerca a ti, Él está contigo. El Señor y sus ángeles están peleando la batalla por y con nosotros. Pero sobre todas estas cosas hay algo que no debemos olvidar nunca, y es que el Señor ha vencido. Podrá atemorizarnos pensar en toda esta realidad espiritual, pero hay algo importante: el Señor ha vencido y el Señor vencerá por completo al final de los días al enemigo que está bajo sus pies. Oremos. Nuestro amado Señor, hoy te damos gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor, porque de verdad muchas veces nuestra vista es limitada, y porque reconocemos, Señor, que fácilmente nos distraemos, nos olvidamos que no pertenecemos a este mundo. Nos olvidamos que este es un peregrinaje temporal hacia nuestra patria celestial, y que aunque ciertamente hay dimensiones de esta guerra, la decisiva es la guerra espiritual. Y nos olvidamos, Señor, por dedicarnos a tantas otras cosas más muchas veces, de que estamos aquí para cumplir tus propósitos y para pelear la buena batalla. Perdónanos, Señor. Ayúdanos para que así como el criado de Eliseo, nosotros podamos abrir nuestros ojos a esta realidad que
que va más allá de lo que nosotros vemos. Para entender y recordar, Señor, que sí hay un enemigo que está a nuestro acecho. Que sí hay un mundo que busca seducirnos. Que sí nuestra carne busca hacernos tropezar cada día. Y que hay una batalla por nuestro corazón y nuestros deseos. Pero ayúdanos a recordar por encima de todo, Señor, que tú eres victorioso, el victorioso Rey, el que ha vencido. Que tú en la cruz del Calvario terminaste y derrotaste al enemigo una vez por todas. Que tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos a recordar esta verdad. Es hermoso pensar en esa figura de un Daniel atribulado, pero un Cristo presente. Un Señor que hoy nos recuerda que somos amados por ti. Que no debemos tener miedo porque tú nos oyes, nos respondes y peleas por nosotros. Ayúdanos a vivir la vida cristiana, Señor, con los ojos puestos en ti. Que no olvidemos esta verdad de tu palabra, Señor. Para que entonces podamos honrarte. Para que entonces podamos cobrar ánimo. Para que entonces podamos caminar más cerca de la verdad del Evangelio, Señor. Yo quiero pedirte especialmente por nuestros hermanos que hoy están en medio de gran tribulación y prueba. No sabemos por cuánto tiempo han estado intercediendo delante de ti, pero Señor, que esta palabra tuya hoy conforte sus corazones al recordarles cuán amados son. Y que tú, Señor, desde el primer día has escuchado sus oraciones. Y que tú has respondido, Señor. Y que tú estás con ellos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.